parte visual. Nos falta adicionarle un botón de limpieza para que podamos nosotros limpiar todos los datos y registrar un nuevo paciente. Voy a adicionar entonces este botón en este J-Internal Frame. Colocaremos en la parte de abajo un botón, esto lo voy a colocar más aquí. Este botón lo voy a denominar limpiar. Cambiaremos el texto. Le vamos a colocar un denominativo. A esto lo colocaremos limpiar BTN. Listo. Realizaremos doble clic para poder adicionar la acción. Ya. Lo voy a minimizar esto. Aquí voy a colocar un comentario que me diga limpiando los componentes de la ventana de registro. Ya. Voy a colocar primero en el campo de texto denominado NCédula-TXT, voy a colocar cadena vacía. Entonces aquí colocaremos set text y colocamos cadena vacía. Lo mismo realizamos con paterno, con el apellido materno, el nombre, que vamos a colocar el nombre, después nos faltaría la fecha de nacimiento, también que tenga cadena vacía, aquí una cadena vacía. Después tenemos hasta ahí, ¿no? Todos los campos de texto. Aquí voy a colocar limpiando la lista, que es nuestro JList. Le voy a decir que me vuelva a instanciar nuestro modelo. Al instanciarlo otra vez, va a limpiar todo el dato anterior que tenía. Se va a eliminar y que me vuelva a realizar el llamado a nuestro método creación lista. Dentro de este método vamos a volver a recibir los datos de entrada de los síntomas. Entonces con esto estamos realizando la limpieza. Realizaremos una prueba más para poder verificar esa limpieza. Voy a poder limpiar ahora el registro de 2 pacientes. Colocaremos aquí un poquito pequeño para que podamos ver en la parte de abajo la salida del mensaje. Colocaremos 1, 2, 3, paterno Vega, materno Rosales, nombre Verónica, la fecha de nacimiento el 12 de marzo de 1980, género femenino y que esté en el Hospital General internado. Vamos a colocar que tiene fiebre y que tiene dificultad al respirar. Ya, hacemos clic en el botón registrar. Aquí. Ya está. Y me sale el mensaje de registro. Hago clic en el botón limpiar. Me está limpiando para el siguiente dato. También el JList. Colocaremos 789. Su paterno que sea Rodríguez. Su apellido materno que sea Suárez. Su nombre que sea Rodolfo.
su fecha de nacimiento lo colocaremos el 16 de junio de 1975. Género va a ser masculino y él está hospitalizado en el hospital La Portada. Voy a colocar aquí pérdida del conocimiento. Dificultad al respirar. Y voy a colocar registrar. Me falta limpiar esto, ¿no? Pero aquí ya me aparece el segundo mensaje de este paciente registrado. Colocamos limpiar y me está limpiando. Solo este dato más nos faltaría limpiar. Con esto hemos terminado esta ventana. Dentro de nuestra acción limpiar BTN nos falta el mensaje. Entonces aquí también voy a colocar que me realice nuestro mensaje LBL, la limpieza. Aquí voy a colocarle set text y voy a colocar cadena vacía. Con esto entonces ya tenemos todos los datos limpiados. Ahora nos iremos a la siguiente opción. Para poder listar todos los pacientes que nosotros tenemos definidos dentro de nuestra lista, tenemos que primero rescatar nuestra lista dentro de un J internal frame. Una vez que yo rescato la lista, voy a poder recorrerlo con un for each y voy a poder ir mostrando la información de nuestros pacientes. Ahora, esta información que yo voy a ir mostrando de cada paciente se va a ir adicionando dentro de una tabla. Entonces nuestro primer paso que vamos a realizar es crearnos nuestro J internal frame y realizar el diseño de cómo va a estar estructurado esta ventana. Vamos a crearnos dentro del paquete vista un nuevo J internal frame. Vamos a colocar J internal frame form. Lo voy a denominar a este J internal lista paciente. Dentro de este J internal frame vamos a colocar nuestro diseño para que podamos visualizar todos nuestros pacientes. En la parte inicial vamos a definir un título. Aquí voy a colocar lista de pacientes internados. Voy a cambiar el color y voy a cambiar el tamaño. Una vez que hayamos agregado nuestro título a esta ventana, vamos a adicionar un JTable. Este JTable nos va a permitir a nosotros ir adicionando nuestros pacientes a esta tabla. Entonces aquí voy a colocar un JTable. ¿Bien? Una vez que hemos colocado este JTable, voy a quitarle las filas y las columnas que tiene este JTable. Para eso nos vamos a propiedades y podemos ir a model. Aquí también tengo properties y model. Dentro de este model tengo aquí lo que son las columnas. Entonces lo puedo ir eliminando, ¿no? Selecciono, elimino. Pero necesito colocarle yo un título. Entonces en la parte inicial lo vamos a colocar ese título. Aquí voy a mostrar el número de cédula. Aquí, el número de cédula. El siguiente dato va a ser el apellido paterno. Vamos a colocar el paterno. Después voy a colocar el apellido materno. Después vamos a colocar el nombre. ¿Ya? Después vamos a colocar la fecha de nacimiento. Aquí está el nombre. Ya está.
adicionar ahí. Después del nombre va a venir la fecha de nacimiento, colocaremos F nacimiento. Después de la fecha de nacimiento vamos a colocar el género. Después del género vamos a adicionar el hospital de internación, que voy a colocar hospital de internación. Y por último vamos a colocar nuestra lista de síntomas, que lo voy a denominar síntomas. El último dato no es necesario, así que voy a eliminar este dato. Colocamos OK y nos da el título. Pero aquí tengo que eliminar nuestras filas. A ver, aquí un poquito voy a colocar en Properties. En Properties, aquí vámonos a tabla. No es aquí. Entonces, ¿dónde están nuestros datos? Aquí no es a Properties, es tabla contenido. Dentro de esto vamos a colocar las filas vacíos. Aquí voy a colocar vacío y colocamos close. Así. Solo se está quedando la parte de los títulos. Y lo demás vamos a ir nosotros adicionando a medida que vayamos recorriendo nuestra lista. Entonces esto voy a colocarlo un poquito más grande para que se pueda visualizar los datos. Ya. Voy a colocarlo a esta tabla un nombre porque voy a modificar su contenido. Entonces aquí lo colocaré paciente, como es una tabla DBL. Ok. Ya. Y nos vamos a ir a la parte del código. En el código, igual que hemos realizado en los otros casos, vamos a crearnos un objeto de tipo operación paciente visual para poder llamar a los métodos. Entonces aquí me voy a crear operación paciente visual y voy a crearme un objeto denominado operación. De este objeto necesito definirme sus get y sus set. Aquí voy a colocar definiendo sus getter y setter de ese objeto. Clic derecho, insertar código, getter and setter y marco el objeto operación. Ya. Ahora, ¿para qué nos hemos creado este set y get, ¿no? Del principal nos tiene que enviar el objeto a este método set para que yo lo pueda manipular. Ya. Ahora también necesito definirme un objeto de tipo paciente, una lista de tipo paciente para que yo pueda recorrer, ¿no?, los datos, porque lo voy a llamar de la clase operaciones paciente visual, y aquí lo voy a llamar, pero yo necesito recorrerlo aquí dentro del hot internal frame. Entonces aquí vamos a definirnos. Va a ser una lista donde en cada posición voy a tener un objeto de tipo paciente y lo voy a denominar a esta lista. Realizamos primero la importación de la librería java.util.list y después me va a decir dónde está esta clase paciente. Le digo que está dentro del modelo y que me lo traiga a la clase paciente. Con eso entonces ya hemos definido esa parte. Ahora nos iremos a adicionar nuestro método. Voy a colocar después de nuestro constructor. Aquí voy a colocar método que permite realizar el listado de pacientes.
Mi método va a ser público, no va a retornar nada, lo voy a denominar listado paciente. Ya. Dentro de este método, primero voy a rescatar mi lista de pacientes. Aquí voy a colocar rescatando la lista de pacientes. Ya. Me he creado un objeto denominado lista. Esta lista me va a contener toda la lista de pacientes. Mi objeto es operación y voy a rescatar mi lista de pacientes. Aquí. Pero ¿dónde sale este método getListaPacientes? Iremos a ver. Aquí, ¿no? Tenemos dentro de nuestra clase operaciones paciente visual la definición de mi lista de pacientes. Cuando nosotros registramos al paciente, le colocamos todos sus atributos, lo vamos a adicionar dentro de esa lista. Y esta lista de paciente, lista paciente, tiene su respectivo get y set. Entonces yo estoy llamando a este get para que me devuelva toda esa lista de pacientes. Es por eso que no hemos realizado nuestro método aquí de mostrar los pacientes, porque no tiene sentido realizarlo aquí. El listado se va a realizar dentro del hotInternalFrame. Entonces estoy llamando a este método para que me retorne toda la lista. Una vez que yo ya tengo toda la lista, pues vamos a crearnos igual un modelo. Esa tabla igual tiene un atributo denominado model, ¿no? Que es el que hemos ido a modificar y en el cual hemos colocado nuestros títulos de cada columna. Entonces este modelo lo tenemos que definir igual que en el JList hemos realizado. Entonces el objeto va a ser de tipo default table model en este caso. Ya. Lo voy a denominar al objeto model y voy a decir que de mi componente denominado paciente TBL me obtenga su modelo get model, ¿ya? Y me lo asigne a este model que tengo aquí. Pero al realizar eso me va a decir que los datos son incompatibles porque yo quiero convertir un objeto de tipo default table model a un objeto de tipo table model. Entonces aquí voy a especificar: convertime a un objeto de tipo default table model. Ya me lo va a convertir. A esta estructura del modelo, a este model, le tengo que definir cuántas filas y cuántas columnas voy a tener. No importa la cantidad de filas que yo defina. Puede ser 1, puede ser 5, puede ser 10, puede ser 20. No importa porque yo voy a colocar la información en cada fila. Entonces voy a colocar un valor arbitrario, 5. Pero lo importante aquí es la cantidad de columnas, porque no puedo colocar menos o más columnas de las que yo ya tengo definidos con los atributos del objeto. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 atributos que yo voy a mostrar de ese objeto paciente. Entonces esa cantidad tiene que ser exacta a la cantidad de columnas que voy a definir en el modelo. Entonces le digo, el model va a tener set column count 8 columnas. ¿Ya? Entonces esto es, voy a colocar aquí la cantidad de atributos que se muestra del objeto de tipo paciente. Listo. Eso sí tiene que ser exacto.
La cantidad de filas no importa. Listo. Ya tengo. Ahora, dentro de Java sabemos que tanto los vectores, las matrices, las cadenas, todo, inicializan de una posición 0. Entonces, para que me diga, el primer dato que voy a colocar va a estar en la fila 0, el segundo dato va a estar en la fila 1, el tercer dato va a estar en la fila 2. Necesito una variable que me defina la fila en la cual va a estar. Entonces me voy a crear una variable f de fila que va a comenzar en 0. Para mostrar, voy a validar primero que la lista que me está retornando sea diferente de null. Si es así, yo sé que tengo datos. También podría preguntar si tiene datos, ¿no? Aparte de esto, y la lista, puedo decir punto get, no tengo su cantidad, aquí tengo size, sea mayor a 0. Listo. Que tenga al menos un dato esa lista. Por verdad, sé que tiene datos esa lista, por lo tanto lo voy a recorrer con un for each. Voy a decir, en cada posición tengo un objeto de tipo paciente, que voy a manejarlo con el denominativo pack. ¿Qué voy a recorrer? Esta lista. Voy a preguntar, por si acaso, validaremos que este paciente sea diferente de null. Simplemente para estar seguros de que sí tengo la información en esa posición de la lista. Y voy a ir almacenando dentro de mi componente denominado paciente TBL. Entonces dentro de ese componente voy a almacenar la información. Te digo, en el componente paciente TBL me vas a adicionar un valor. ¿Qué valor? De mi objeto pack que tengo aquí, obteneme get el número de cédula. Primero, el número de cédula. ¿Y en dónde me lo vas a colocar? La primera vez en la fila 0 y en la columna 0. Entonces me va a colocar en esta posición 0, 0. El siguiente dato, que va a ser el apellido paterno, me lo colocará en la fila 0, columna 1. El siguiente dato me lo va a colocar en la fila 0, columna 2. El siguiente dato, que es el nombre, me lo colocará en la fila 0, columna 3. Y así sucesivamente me va a ir colocando la información. Una vez que he terminado con ese paciente, en la siguiente iteración se tiene que incrementar la fila. Ya tiene que incrementarse a 1, porque el paciente ya va a estar en la fila 1, columna 0. El siguiente dato, fila 1, columna 1. El siguiente dato, fila 1, columna 2. Y así sucesivamente se va a ir llenando los datos de cada uno de los pacientes. Ya hemos puesto el número de cédula de ese paciente. Ahora iremos agregando los otros datos. A ese componente le digo, me vas a colocar el valor de su apellido paterno en la fila 0, columna 1. Vamos a colocar ahora de este paciente punto get materno, debe ser en la fila 0, columna 2. Después vamos a adicionarlo vamos a colocar del paciente paterno materno, nos faltaría el nombre. Get
nombre en la columna 3. Después vamos a adicionar, después del nombre, colocamos la fecha de nacimiento. Aquí colocamos punto get fecha de nacimiento. Aquí está fecha de nacimiento. Esto va a estar en la columna 4. Después vamos a colocar ese componente del objeto paciente, su género. Esto va a estar en la columna 5. Después vamos a colocar nuestro objeto paciente, la ubicación en donde está internado. Esto va a estar en la fila F, columna 6. Ya. Ahora, el problema va a ser los síntomas. Los síntomas son una lista, ¿no? Es una lista de síntomas que tengo. Pero dentro de mi tablita solo tengo aquí un dato que va a ser de tipo string, que voy a poder colocarlo. Entonces lo que voy a hacer es recorrer mi lista de síntomas y en una cadenita voy a ir concatenando todos los síntomas, y para poderlos distinguir voy a colocar un guioncito, algún separador de síntoma a síntoma. ¿Ya? Entonces vamos a realizar ese proceso. Aquí voy a colocar añadiendo dentro de una cadena todos los síntomas del paciente. Me voy a crear una cadena que la voy a denominar S de síntomas y vamos a inicializar en cadena vacía, y voy a decirle que me recorra toda nuestra lista de síntomas. Voy a tener en la lista de síntomas cadenas que lo voy a denominar con el objeto síntoma, que me va a recorrer de nuestro objeto paciente que me obtenga la lista de síntomas. Voy a recorrer de ese paciente su lista de síntomas y voy a decir dentro de la cadena S que me concatene la cadena S más el síntoma que presenta. Una vez que me realice la concatenación del síntoma, necesito un separador para que no se mezclen los síntomas. Entonces S va a ser igual a S más un símbolo de concatenación, que lo voy a colocar un guión. Eso es para que me separe síntoma y síntoma. Ya voy a tener, cuando termine este ciclo for, en la variable S todos los síntomas concatenados. Entonces le voy a decir, ahora sí que yo ya lo tengo completo, adicioname dentro de ese objeto paciente TBL los síntomas que están en la cadena S. ¿En dónde? En la fila F, columna 7. Ya me lo han colocado. Entonces, termino de llenar los datos de este paciente. Antes de que nos vayamos a la siguiente iteración, vamos a incrementar la fila, porque el siguiente paciente tiene que estar en la fila 1. Me muestra toda su información y se va a incrementar F en 2 para que el siguiente paciente lo muestre en la fila 2, y así sucesivamente va a ir realizando el llenado de esa tabla con todos los pacientes que tenemos nosotros definidos en la lista. Ya hemos terminado entonces con ese proceso. Ahora nos iremos a enlazar en el principal esa nueva ventana que va a ser la lista de los pacientes. Me voy a ir a principal, nos vamos a ir a diseño porque todavía no tenemos aquí nuestro ítem de mostrar paciente. Adicionaremos, pues voy a colocar mi paletita
selecciono un menú ítem. Aquí voy a adicionarlo a este paciente. Fíjense que se coloca en líneas suspensivas. Ya está. Le voy a cambiar el nombre. Colocaremos aquí lista de pacientes. Listo. Ya tenemos el nombre. Le puedo colocar, si quiero, un nombre de variable. Aquí voy a colocar lista paciente. Listo. Y voy a agregarle un evento. Realizo doble clic. Ya está. Entonces aquí voy a colocar abriendo. Pondremos abriendo la ventana que muestra la lista de pacientes. Pero nos crearemos nuestro objeto de tipo lista paciente, porque ahí está nuestra ventana, ¿no? Así se denomina nuestra clase. Entonces voy a colocar aquí, nos vamos a crear un objeto de tipo lista paciente. Ese objeto también lo voy a denominar lista paciente. Y voy a colocar new lista paciente. Ya hemos instanciado ese objeto para poder llamar. Ahora, necesito pasarle el objeto del principal hacia SJ internal frame para que lo pueda manipular. Entonces le decimos a este objeto denominado lista paciente, ¿ya? Me vas a adicionar en su método setOperación el objeto operaciones paciente visual. Le estoy pasando para que ya pueda manipularlo dentro de SJ internal frame. Ahora necesitamos llamar a nuestro método. Entonces nuestro método va a ser lista paciente punto. Mi método se denomina listado de paciente. Listado paciente. Ahí está. Entonces aquí voy a colocar llamando al método. Una vez que he llamado al método, para que se pueda visualizar, necesito mostrar esa ventana dentro del escritorio. Entonces en el escritorio voy a adicionar ese componente que lo hemos denominado lista paciente. Listo. Y voy a decir que me muestre esa ventana lista paciente. Colocamos show. Entonces aquí colocaremos nuestros comentarios adicionando la ventana del listado en el escritorio. Y aquí vamos a colocar mostrando la ventana. Listo. Lo ejecutaremos. Iremos a verificar. Voy a hacer correr. Ya no voy a mostrar la parte de nuestros mensajes. Directamente voy a ir aquí. Colocaremos los datos 789. Voy a colocar Torres, Durán, Nicolás, su fecha de nacimiento el 16 de marzo, pondremos de 1986. Género masculino, hospital aportada, lo pondremos fiebre. Y pérdida del gusto. Adicionamos, registramos, limpiamos. El siguiente ya va a ser 45, aquí cédula 987. Paterno lo pondremos blanco. Materno pondremos Mendoza. Nombre pondremos Josefina. Fecha de nacimiento el 14 de agosto de 1987. Género femenino,
está en el Hospital General. Voy a colocar que tiene fiebre y vamos a colocar dificultad al respirar. Adicionamos, registramos. Voy a cerrar limpiamos y cierro esta ventana. Abrimos lista de pacientes y me está mostrando aquí nuestros datos, ¿no? 789 Torres Durán Nicolás, su fecha de nacimiento, su género, en qué hospital está internado y sus síntomas. Igual tenemos de Blanco Mendoza Josefina, sus datos, femenino. Tengo aquí el hospital en el que está internado y los síntomas que tiene este paciente. Entonces está correctamente definido. Con eso habríamos terminado estos dos métodos que nos están permitiendo registrar y listar. Ahora vamos a realizar después lo que es la búsqueda del paciente. Quedaremos entonces hasta aquí.